Un tema muy importante. Todos los temas de Dios son importantes, pero es que este es el principal. Es el principal. De todos los temas importantes, este es el principal, porque esta es la fuente, este es el origen. Y lo he titulado La ignorancia trae destrucción. La ignorancia trae destrucción. Con base en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo del 6 al 9. Vamos a leerlo. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta, o sea, en vergüenza. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta. Le pagaré conforme a sus obras. Leamos el 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. El Señor nos bendiga a través de su palabra y del conocimiento que ésta nos da. Que nos abra los ojos espirituales, que nos abra el entendimiento para comprenderla. Padre, pedimos que tú nos abras el entendimiento para comprender tu palabra, para poderla entender, Señor. No memorizarla, no aprenderla y repetirla de memoria, sino que llegue a lo más profundo de nosotros, que llegue a la médula de los huesos, que discierna las intenciones del corazón, que penetre hasta partir el alma. Todo, Señor, nuestro ser sea impactado por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Que seamos tierra fértil para que tu palabra caiga. Halle, Señor, una tierra fértil donde puedan nacer, crecer y dar muchos frutos. Porque tu palabra es la verdad. Purifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, bendícenos a través de tu palabra. Yo la voy a enviar, Señor. Tu Espíritu Santo, ese es el arma de ella. La espada de doble filo del Espíritu Santo es su palabra. Ahora, por su Espíritu, es enviada a todos los oyentes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, de todas las edades, de todas las clases sociales, de todos los estatus, de todos los niveles. Tu palabra, Señor, impacte los corazones y no regrese a ti vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada. En el nombre de Jesús, tu palabra es enviada a los corazones y declaramos que ella es vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Desde que el Señor creó a la humanidad, desde el principio, le puso leyes. Adán y Eva le dijo, puedes comer de todo. Todo lo que está en la tierra es tuyo. Todo lo que está debajo de las aguas, o sea, los peces, todo eso, las bestias marinas, todo lo que está debajo del agua, le entregó todo. Le entregó todo lo que está en la tierra, toda hierba, todo árbol, todo fruto, toda semilla, todo lo que se arrastra en la tierra, rastreros, cuadrúpedos, todo se lo entregó. Van 2 reinos. Le entregó el espacio, todo lo que vuela, lo que está en el aire es de él, todo, le entregó todo. Agua, tierra y aire. Todo se lo entregó. Por eso es que vemos que el hombre hoy tiene submarinos. Ha podido explorar el mar. Hay carreras de biología marina. Hay ciencias ya que están en esto porque Dios se lo entregó. Hay submarinos, hay buzos, hay de todo.
En la tierra, ¿qué no hay? Hay carros, hay bicicletas, hay motos, hay edificios, hay estadios, de todo le entregó toda la tierra, le entregó todos los animales, todo se lo entregó. Le entregó el aire, por eso vemos que hasta han llegado a la luna por cohetes en la NASA. Hay helicópteros, hay aviones, hay jets, hay paracaídas. El hombre ya vuela sin alas, se inventó el avión porque Dios le entregó el aire. Pero le dijo una regla, le dijo: mas no comerás de este árbol del bien y del mal, no comes de eso. O sea, era una cosa pequeñita comparado con todo lo que le entregó. Pero desde el principio, Satanás ha tenido envidia, porque él fue arrojado, por arrogante, por prepotente, por orgulloso, porque dice la Biblia que cuando él lo creó, cuando Dios lo creó, era acabado en hermosura. No le faltó nada, no tenía defecto por ningún lado, era súper hermoso, era sabio, era entendido, era inteligente. Pero entonces eso lo llevó a una arrogancia, una prepotencia, que dijo que él iba a subir y se sentaría en el trono del Altísimo y sería como Dios. Eso sí no lo acepta Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su reino con nadie. A Dios no le gusta compartir. Por eso tampoco le gusta que tú y yo compartamos. Cuando uno comparte con dioses extraños, nos llama adúltero, como cuando la esposa o el esposo tiene otra persona aparte de su pareja. Eso es adulterio. Y en la parte espiritual, Dios llama adúltero aquel que pone a otro también con Dios. O sea, está con Dios y está con sus otras creencias o sus otras costumbres. Total es que cuando el hombre peca, porque Satanás de envidia le dijo que era mentira, que eso era mentira, que no iban a morir, porque el Señor le dijo: el día que comas de este árbol morirás. Satanás le dijo: mentira, no vas a morir nada, sino que Dios sabe que si comes ese árbol te haces como Él, y Él no quiere que sean como Él, porque yo quise ser como Él y me arrojó. Pero no le dijo eso. Eso no se lo dijo la culebra, que era una representación de Satanás ahí. No le dijo la otra parte. Le dijo fue que Dios sabe que si comes el árbol de la vida del bien y el mal serás como Él. Pero no le dijo la otra parte. Dios no comparte su gloria con nadie y tampoco vas a ocupar el lugar de Dios, porque te va a pasar lo mismo que a mí. Me arrojaron a tierra con todos esos ángeles que hoy en día son los demonios. Todos esos ángeles que se vinieron con Satanás, porque él no se quiso venir solo. Todos esos son las demonieras que están sueltas aquí en la tierra. Se vinieron con él. Le llaman ángeles caídos. También fueron arrojados y Dios no los perdonó. Ni a los ángeles ni a Satanás los perdonó. Que son hoy en día los demonios que persiguen, que atacan, que enferman, que matan. Toda la demoniera que está suelta en el planeta Tierra. Total es que el hombre tiene otra vez otro mandato. Y es un llamado al conocimiento de Dios. Por eso Dios puso reglas, puso leyes. Por eso llamó a Moisés y lo hizo subir al monte Sinaí. Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Nadie aguanta ni 4 días sin comer ni tomar agua. Nadie aguanta. Pero los estudios científicos han probado que una persona que no tiene una fuerza mental, que no está consciente de que dentro de él hay un poder tan grande para mantenerse sin comer, sin beber agua, tantos días, no aguantaría. Se muere, se deshidrata, se desnutre, se muere. Hay mucha gente que han encontrado desnutrida porque comió mal esa semana o porque pasó sed y se deshidrató. Pero Moisés tenía ya una intervención divina, tenía la mente conectada con la mente de Dios. Por eso aguantó 40 días y 40 noches. Y cuando bajó de allá, su rostro resplandecía, porque estaba impregnado de la gloria de Dios. Y allá arriba escribió los 10 mandamientos, que son los 10 mandamientos que todavía existen, que se resumen en 2: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios sobre todas las cosas. Esos 2 mandamientos se resumen en los 10. Entonces, cuando el Señor pone esas reglas, dice que las escriban, porque uno tiende a ser olvidadizo. Uno tiende a olvidarse
de las cosas. Por eso el Señor dijo, las escribirás en el dintel de las puertas. Se las repetirás a tus hijos y las repetirás para ti, en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche, la repetición hace un efecto. Una gotera no abre un hueco el mismo día, ni la primera vez. Una gotera, para hacer un hueco, tiene que caer muchas veces una gotera. Un carro pasa por una carretera destapada y el primer día no hace nada, pero si el carro sigue, pasa y pasa y pasa, cuando venga a ver, ya el carro hace una cuneta de tanto pasar, o un caballo o una persona. Entonces el camino parece una cuneta. ¿A qué hora se hizo eso? Con la repetición de caminar, caminar, pasar, pasar, pasar. Por eso el Señor, conociendo la ley de la repetición, o la regla de la repetición, puso que esa ley las leería todos los días a tus hijos, a tus nietos, a los que estén contigo, el extranjero, para que no la olvides. Cuando se olvida una norma, una regla, o no tiene conocimiento, la persona se vuelve ignorante. Ignorante. La ignorancia trae peligro, trae muerte, trae destrucción. Toda ignorancia, como se llame. Si una persona ignora, por ejemplo, una madre primeriza, ignora muchas cosas sobre maternidad, ella misma puede matar al hijo. Ella misma lo puede matar por ignorancia, no porque quiera matarlo, por ignorancia. Por ejemplo, si lo deja caer y lo pone a dormir enseguida, el niño puede morir. Porque un niño que se da un golpe no puede dejarse dormir, porque puede morir. Tampoco un niño acabado de tomar su biberón o su seno materno se puede acostar boca arriba enseguida, porque se puede ahogar. Hay que ponerlo así levantadito y darle palmadita y sacarle los gases. Y si lo va a acostar, lo acuesta de medio lado, pero después. Entonces toda ignorancia trae destrucción, como se llame. La ignorancia de, por ejemplo, una persona que fuma, el otro no fuma. El que está allí que no fuma, se traga todo el humo del fumador y termina afectándose los pulmones. Y el otro, el fumador, es ignorante y está matando a los que están en casa, está matando a los hijos, a la esposa o al esposo, está matando a las personas que están ahí. Porque le llaman fumadores pasivos. Pero la ignorancia de esto hace que el otro fume sin tener un cigarrillo en la mano. O el que cocina con leña. Hay mucha ignorancia en que la gente que cocina con leña es como si fumara. Por eso hay gente que ha tenido enfermedades pulmonares fuertes, sin haber fumado nunca, pero cocinaron con leña y no se protegieron. Y el que cocina sabe cómo hacerlo. Pero hay gente que no sabe y se enferman de los pulmones. En fin, toda ignorancia trae destrucción. Y acá el pueblo empezó a no tener en cuenta las leyes de Dios, a no repetirla, a no decirla. Si usted va a una casa y hay un cristiano, debe haber un versículo. Debe haber un versículo. Debe haberlo. Yo aquí tengo versículo. Y también lo escribo en la cocina, lo escribo en mi baño, en las baldosas. Lo escribo. ¿Por qué? Yo tengo más de 40 años leyendo la Biblia, pero yo la escribo para que mi mente se acuerde que tiene un compromiso de guardar el conocimiento, guardar las leyes, tener el conocimiento para no ser destruida, para no padecer, para no acabar con mi vida espiritual, para no acabar con mi persona, para no quedar raquítica espiritualmente, físicamente, quedar enferma antes de tiempo o vejez prematura antes de tiempo, para no acabar con una familia, con unos hijos, por ignorancia, para no tener problemas, para no andar de fracaso en fracaso. Todo el que ignora el conocimiento de Dios está condenado a sufrir. Todo el que ignora el conocimiento de Dios está condenado a sufrir. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Una persona no puede decir que es inteligente
si desconoce a Dios, si desconoce sus reglas, sus normas. Eso es mentira. Tampoco es sabia si desconoce qué es temer a Dios, qué es respetar a Dios, porque Él es fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento. Él da el conocimiento a los seres humanos. Él es que da los conocimientos. Dicen que la cantidad de gente que ha inventado cosas ha venido porque se les ha revelado en sueños el proyecto, o han tenido una meditación o una oración y se le vienen las ideas, estrategia de negocio, estrategia de cómo educar a sus hijos. Por ejemplo, cuando yo tuve mi primera hija, Yamilet, yo le hablaba en el vientre y yo le decía que iba a ser grande. Yo era nueva, pero no sabía mucho, pero sí sabía que el conocimiento de Dios evita dolores de cabeza, evita derrota, evita desgracia, evita fracasos. Yo le hablaba y le escribí en la cuna un letrero que decía: soy hija de Dios, nací para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo. Solo escribía, conocimiento de la palabra. Ella se lleva 6 años con la segunda hija mía. También empecé a hablarle desde niñas, y el conocimiento de la palabra de Dios me llevó a cuidar a mis hijas en su educación. Entonces, en la educación de mis hijas no fue suerte. Hay gente que ha dicho, no es que la reencarnación existe. Yo no creo en reencarnación. La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia habla del conocimiento de Dios, el conocimiento del Altísimo. La Biblia habla de un manual de instrucciones que se llama Biblia, se llama la palabra de Dios. Y ese manual está todo lo que tú y yo necesitamos saber: cómo criar hijos, cómo ganar dinero, cómo invertir el dinero, cómo tener amigos, cómo crecer, cómo fracasar también. Ahí hay para todo: cómo ser pobre, cómo ser abundante, cómo ser exitoso, cómo ser fracasado, cómo andar enfermo, cómo estar sano, cómo ser un líder, cómo ser un esclavo, cómo ser un jefe, cómo ser un empleado. Todo está en la Biblia, ahí está el manual, todo está ahí. Cómo andar endemoniado, cómo andar libre, cómo tener los dones del Espíritu Santo, cómo no tener nada, cómo crecer espiritualmente, cómo ser raquítico espiritualmente, cómo andar amargado, cómo andar feliz. Ahí está todo, está lo bueno y lo malo. Por eso Josué, cuando fueron a conquistar la tierra prometida, él hizo un llamado a todo el pueblo, porque ya Moisés había muerto. Hizo un llamado a todo el pueblo, porque el pueblo se olvida rápidamente de las leyes de Dios. Y Josué dijo, él quedó con las leyes, porque Moisés se las pasa a Josué, para que Josué siga repitiéndosela al pueblo. Pero Josué no obliga a nadie, simplemente le dice, ustedes hoy deciden a quién van a servir o a quién van a seguir. Porque hoy tengo delante de ustedes la vida para que vive y la muerte para que mueras. O sea que la Biblia es arma de doble filo. El mismo Jesús dijo que este evangelio es arma de doble filo, es espada de doble filo, mata y resucita. Es piedra que hace tropezar, pero también te puede levantar en alto. Y Josué le dijo, aquí está la vida para que vive y la muerte para que mueras. Y en Deuteronomio 28 están las consecuencias de la desobediencia, que es pura muerte, pura enfermedad, pura ruina, puro fracaso, pura vergüenza, puro arrastramiento, pura humillación. Y está la otra parte de las consecuencias si obedecemos el mandamiento de Dios, o si tenemos conocimiento de Él para ejecutarlo. Dice que seremos benditos en la calle, en la casa, afuera. Seremos benditos en todos, nuestros hijos serán benditos, seremos abundantes, seremos prósperos, seremos cabeza y no cola, estaremos encima y no debajo. Prestaremos a mucha gente y no andaremos nosotros prestando. Andaremos sanos, no enfermos. O sea, ahí están las dos cosas. Y Josué le dijo, ustedes escogen. Pero yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová. Y los que me están escuchando, hoy es el día en que tú también tomas esta decisión, teniendo en cuenta que Dios tiene
La vida para que vivas y la muerte para que mueras, la tienes ahí mismo. Porque el pasaje que leímos en Oseas, él dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ya? Fue destruido. Por cuanto desecharon el conocimiento, o sea, le resbaló, no le importó el conocimiento. Hay gente que le van a predicar la palabra de Dios y se ofenden, se burlan, menosprecian el conocimiento. Hay gente que le dicen, mira, no hagas esto, esto es así, así, la palabra de Dios dice, a mí me resbala la palabra de Dios. Y echan la Biblia, incluso hay gente que ha sacado la Biblia de su casa. Hay gente que no la leen. Leen de todo menos la Biblia. Escuchan cuanto mensaje en las redes sociales, chiste, meme, cuanta cosa, pero no escuchan la palabra. O sea, están desechando el conocimiento. Entonces dice, por cuanto desecharon el conocimiento, él dice aquí, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio, o sea, te echaré de la parte santa, porque olvidaste la ley de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. O sea, eso es, Dios hace cuando yo hago. Dios honra a los que le honran. Dios bendice al que le busca. Y dice, conforme a su grandeza así pecaron. O sea, que entre más poder tenían, más pecados hacían. Entre más plata tienen, más le da la plata a la gente para pecar. Por ejemplo, anoche, ¿quiénes pecaron más con el alcohol? El que tenía plata. El que compró más ron. Bueno, y también el gorrero, porque hay gorreros que se emborrachan con plata ajena. O el que fía y después está escondiéndose porque fió y no pagó. Por eso todo el que le fía a un borracho ya cierra el negocio porque ya perdió. Entonces el Señor dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Hay gente que tiene con qué pagar muchas prostitutas. Entonces, conforme al bolsillo, así pecan. Conforme al bolsillo, así pecan. Conforme a la salud, así pecan. Por ejemplo, un hombre que ya no tenga erección porque tiene muchos problemas en su parte genital y ya no puede pecar adulterando y fornicando porque ya ni con Viagra se levanta porque tiene un problema serio. Entonces ya no puede pecar por ahí. Conforme a su grandeza, así pecan. Conforme a su poder, así pecan. Entonces dice, también yo cambiaré su honra en afrenta. Honra es privilegio, respeto, dignidad, eso es honra. Dice, también yo cambiaré su honra y la cambiaré por afrenta. Una afrenta es una vergüenza. Mire cómo es de difícil esto, cómo es ese Dios de amor que nos pintan también es fuego consumidor. Ese Dios de amor que nada más nos muestra media cara, una cara de la moneda que nos muestran no más. Es que Dios es amor. Es más, hay gente que hasta habla afemado diciendo no hay infierno. Dios no es tan malo. Él no manda a sus hijos al infierno. Dios no castiga a nadie. Y eso sí lo predican. ¿Por qué no predican arrepentimiento? ¿Por qué no predican santidad? ¿Por qué no predican conocimiento de Dios? ¿Por qué no predican que se alejen del pecado? No. Puedes pecar, puedes revolcarte en el pecado, puedes matar, puedes violar, puedes asesinar, porque Dios es amor. Y puedes patear la Biblia. Y puedes burlarte de los cristianos, puedes burlarte de los que alaban a Dios y cantan y de los que leen Biblia. Te puedes burlar y no pasa nada porque Dios es amor. Estoy leyendo la Biblia acá, dice, yo cambiaré su afrenta o su honra en vergüenza, en afrenta. Dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Dice él, le castigaré. Mira que es él mismo, le castigaré por su conducta. ¿Qué es la conducta? Un comportamiento. Un comportamiento. Los castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Porque dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, hombre se refiere al humano. Ahora hay unas mujeres que de pronto digan, mira que dijeron fue el hombre, no la mujer. Cuando la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso segará, se refiere a la raza humana. Todo lo que uno siembra, recoge. Todo. Cuando Pedro fue a defender a Jesús y sacó la espada y le cortó la oreja al soldado, le iba a cortar el cuello, sino que él se agachó y le cortó fue la oreja, pero Jesús se la pegó otra vez y Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que mata a espada morirá.
Y Jesús mismo predicó la regla de la ley de la siembra y la cosecha. Dijo, la vara con que midas serás medido. Todo lo que el hombre siembra recoge. Entonces, el desconocimiento de Dios trae pecado y el pecado trae consecuencias. El pecado trae amargura. El pecado trae distanciamiento de Dios. El pecado le da la espalda, hace que el hombre le dé la espalda a Dios. Y el hombre sin Dios, el ser humano sin Dios está perdido. El ser humano sin Dios tiene un vacío que no lo llena nada ni nadie. Mire que el rey Saúl no se suicidó por pobre, porque él era el rey. Pero Dios ya lo había sustituido, o lo había reemplazado por David. Le quitó el reino, pero aún en ese momento todavía era rey. Se le había quitado el poder, pero ya, todavía ante el pueblo era rey todavía. Pero el Espíritu Santo se apartó. El vacío que sintió Saúl de Dios no le permitió seguir viviendo. Sintió un vacío tan profundo que le dijo a su soldado, te ruego que me mates. Te ruego que me mate. El soldado no quiso matarlo. Entonces él cogió la espada y la puso en el suelo con la punta hacia arriba y se echó sobre la espada y se atravesó y se mató. Porque el vacío de Dios es la muerte. La ausencia de Dios es muerte. Hay gente que vive físicamente pero está muerto. Hay gente que parecen zombies. Siempre se ven amargados. Todo le hiede, nada le huele. Todo le fastidia. Todo lo censura, todo lo critica. No alaban nada. Si llueve, no alaban la lluvia. Qué rico huele la tierra mojada. Qué bonitas se ven las gotas de agua cayendo en las hojitas. Mira cómo se bañan las aves. Mira cómo gozan las aves con el agua. No, ya está lloviendo. Y comienzan a maldecir y a renegar. Si sale el sol, no dice, mira qué sol tan bonito. Se fastidian por todo. Se fastidian porque sí, porque no. Se fastidian porque tienen una mamá. Se fastidian porque la mamá se les murió. Se fastidian porque tienen hijos. Se fastidian porque no tuvieron hijos. Se fastidian porque por todo se fastidian. Esa es ausencia de la llenura del conocimiento de Dios. Cuando uno tiene conocimiento de Dios, tiene vida. Cuando uno tiene conocimiento de Dios, entiende que todo es bendición, aun las cosas que parezcan malas, porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a los que tienen el conocimiento de Dios. Ven las tragedias como oportunidades. El que tiene el conocimiento de Dios ve las pruebas como entrenamiento de alto rendimiento para ganar batallas grandes. El que tiene el conocimiento de Dios nunca ve pérdida, siempre ve ganancia en todo. En todo ve ganancia, en todo ve oportunidad. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, ya tocó fondo, fulanito tocó fondo. Pero si entendemos con la mente de Dios, sabemos que el que toca fondo es porque encontró un apoyo con que impulsarse y lanzarse. Nadie se puede impulsar si no toca un piso. Uno se impulsa es en el piso, para coger fuerza, para apoyarse y saltar arriba. Entonces, cuando uno está en el piso, que ya dicen, ya tocó fondo, gloria a Dios, porque quiere decir que me voy a impulsar. En mi testimonio, en mi experiencia, yo pasé por muchas dificultades de la salud de mi hija, muchas cosas que yo decía, Señor, ¿ya qué me falta? Ya toqué piso, ya de aquí para abajo será la tumba porque ya no hay más para dónde. Y el Señor me trajo a la memoria, me trajo el conocimiento. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y entendí que el piso que había tocado era una plataforma de lanzamiento. Y me lancé. Y hoy en día, los problemas los veo abajo. Y todos los días le ruego a Dios que me mantenga en esa altura para ver los problemas por debajo de mí. Sí están ahí, pero yo estoy por encima de ese problema. Y los problemas pueden estar ahí, pero si tú tienes el conocimiento de Dios, tú siempre estarás encima de esa enfermedad y no la tratas como tuya, porque esa enfermedad no es tuya. Hay gente que dice, mi cáncer, mi tumor, mi hernia, mi leucemia, mi enfermedad, mi quiste, eso no es tuyo, eso es del diablo. Satanás vino a matar, a robar y a destruir.
Y Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Con el conocimiento de Dios, el hombre entiende sabiduría. Y con la sabiduría de Dios, entiende que somos libres por la palabra. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Por tanto, la ciencia ha comprobado que cuando una persona le hace frente a la enfermedad y se eleva por encima de ella, la enfermedad se han curado solas. Se han curado solas. Yo practiqué esta experiencia científica, se la practiqué a mi hija Yesarela cuando estaba en UCI. Estaba en un coma profundo con un derrame cerebral fulminante. Los médicos me decían, la niña se muere, no hay esperanza. Tiene mucha sangre y mucha agua en el cerebro. Un coma profundo en UCI, acá en Santa Marta. Y yo entendía la verdad bíblica y la ciencia. Por eso es que digo, la ciencia verdadera no pelea con la Biblia, porque Dios inventó la ciencia también, Él no pelea con Él mismo. Y yo entendí que si me ponía por encima del problema de la enfermedad de mi hija, esa agua tenía que desaparecer y esa sangre tenía que desaparecer. Y yo iba y me la acercaba. Cuando me decían, venga a despedir a la niña que ya se nos está yendo, yo entraba y yo decía, no te voy a despedir, Yesarela, porque tú no tienes nada en esa cabeza, no tienes ni sangre ni tienes agua. La única sangre que debes tener es la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la única agua que debes tener es la agua que derramó Jesús cuando le clavaron la lanza en el costado. Dice la Biblia que de su costado salió sangre y agua. Esa es la única sangre, la única agua que debes tener ahora mismo en tu cabeza. Porque Él no murió en vano ni murió gratis porque quería jugar a la crucifixión. Él murió por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, y con el conocimiento de la palabra, yo tuve poder, por el conocimiento de Dios, de decirle a mi hija, no tienes nada en ese cerebro, no tienes sangre ni tienes agua. Y se lo decía 3 veces al día, porque me leí un libro de un científico llamado José Silva, donde él a través de la palabra encontró descubrimiento de esta ciencia. Y yo lo apliqué con la Biblia. Y cuando fueron a operarla para ponerle la válvula, que la válvula iba a ser de por vida, para drenar esa sangre y esa agua de por vida, no encontraron nada. El doctor dijo, esto es raro. Se secó sola el agua y se secó sola la sangre, que la válvula quedó comprada. Y todo esto por el conocimiento de la palabra. Por eso digo, en el tema de hoy, la ignorancia trae destrucción. Y la ignorancia principal viene cuando las personas desconocen a Dios, cuando desconocen su palabra, cuando desconocen sus preceptos, cuando desconocen sus mandamientos y sus reglas. El que no lee la Biblia no puede decir que es inteligente y que es sabio, porque la fuente de toda sabiduría es Dios. Y el principio de la inteligencia es el conocimiento de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos abre el entendimiento con el Espíritu Santo. Y desde hoy empezamos no a leer la Biblia, sino a estudiarla, analizarla, comprenderla y orar para que el Espíritu Santo use su espada de doble filo para que la palabra cobre vida dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones. Y yo oro por un milagro ahora. Oro por un milagro. Que el que esté escuchando esta palabra, oro por un milagro. Porque la palabra produce milagros. Por sanidad. El que esté enfermo sea sano en el nombre de Jesús. Conéctate, tú que me estás oyendo, conéctate con la palabra, la espada del Espíritu. Conéctate. La mujer del flujo de sangre sabía, tenía conocimiento que Jesús sanaba. Y aunque no se le pudo acercar porque tenía sangrado y eso era prohibido en la cultura, dijo, nada más el manto, con eso me conformo. Y tocando el manto, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Poder salió de mí. Ahora, toca el manto de Jesús hoy. Toca su mano, toca sus pies, tócalo, abrázalo. Y se seca esa maldita enfermedad, se muere. Cáncer, sida, leucemia, tumores, quiste, toda enfermedad ahora queda anulada en el nombre de Jesús. Todo problema de papeles, esos problemas se normalizan en el nombre de Jesús. Toda esclavitud, toda opresión, ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Toda congoja, todo vacío, se llena con la palabra. Se llena y se cambia esa tristeza en gozo.
y se cambia ese llanto en alegría, en risa, y se cambia ese encarcelamiento por libertad, ese arrastramiento por levantamiento. En el nombre de Jesús, la palabra es enviada para dar libertad a los presos, para darle vista a los ciegos, para que el mudo hable, para que el sordo oiga, para que el cojo salte, para que el oprimido sea enaltecido, para que el que está humillado sea levantado. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios ha sido enviada, es enviada y queda sellada en el nombre que es sobre todo nombre, el que pagó por esa palabra, el que pagó por ese resultado, el que pagó por ese milagro. Jesucristo, el único que merece toda la honra y toda la gloria, aquí en la tierra, en el cielo, porque fue el enviado de Dios, fue el unigénito, y el que lo recibe a Él, y el que lo ama a Él, recibe al Padre, y llama al Padre. Gracias, Señor. Recibe ahora mismo, en el nombre de Jesús, tu milagro, como se llame, de finanzas, de sanidad, como se llame el milagro. Si es para la gloria de Dios, y si es para testificar, y para que otros alaben a Dios, recibe el milagro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.